Buenos días, nos encontramos en Matehuala con Alfonso Nava Díaz, contador, candidato a diputado local por el primer distrito por la coalición PRI-PAN-PRD Conciencia Popular. Gracias por recibirnos. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias a ustedes. En la bella Matehuala. En la bella Matehuala. Sí, la bella Matehuala, capital del mundo. Oye, Poncho, cuéntanos algo de Matehuala para introducir esta entrevista. La gente de Matehuala presumimos de ser la capital del mundo y nos atrevemos a más. Futuro puerto de mar, eje de las galaxias. Oye, es bonito, Matehuala tiene cosas bonitas, su gastronomía, tiene lugares como San Bartolo. ¿Es de Matehuala o es de otro municipio? Villa de Guadalupe. Pero está aquí. 35 kilómetros. ¿Qué hay ahí en San Bartolo? San Bartolo es un microclima en donde nunca vas y te regresas sin haber comido una fruta. ¿Sí? Te encuentras chirimoyas, duraznos, membrillos, todo tipo de fruta la encuentras allá. Sí, pero microclima significa que hay desierto, zona media o zona boscosa. Tiene un área de zona boscosa, por la sierra tiene una caída de agua muy interesante que pasa por un socavón y hace una catarata. Te lo pregunto para que la gente lo conozca, pero yo lo conozco y efectivamente uno camina no sé cuántos kilómetros son hacia arriba y viene cayendo el agua y hay una cascada en la parte de arriba, ¿no? Así es. De hecho, toda esa parte llega hasta lo que se conoce como La Maroma, que es donde se está realizando el proyecto hasta ahora detenido de la presa de La Maroma, porque es una zona que capta una gran cantidad de agua. Oye, Poncho, bueno, venimos a hablar contigo sobre la campaña. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te ha ido? Bien, como todo, hay que esperar a contar. Pero vas percibiendo en la política y en las campañas que es un reencuentro muy interesante. Yo había recurrido ya... Ya había sido tú diputado federal y candidato a presidente municipal. Sí, aquí en Matehuala. Entonces, te encuentras con amigos, pero te encuentras que muchas de las intenciones de petición que existían siguen estando vigentes, pero otras han mutado. Ahora son, por ejemplo, el tema de la seguridad. Tenemos en Matehuala y en el altiplano riesgos muy altos de inseguridad que antes no se tenía. Sigue existiendo el problema del empleo, que provoca una migración muy alta, aunque se han ido estableciendo una serie de empresas, de maquiladoras, de industria, que ocupa, por supuesto. Aunque lo de la migración es un tema cultural, ¿no, Poncho? Aunque la gente no tenga necesidad, son adolescentes y se van. Sí, ¿es cierto o no? Sí, no, realmente la gente se va en busca de una mejor forma de vida. Habrá quien lo haga por otros motivos, habrá quien lo haga por estudios o por que encuentra un mejor país en Estados Unidos. Pero la gran mayoría, es buscando mejores formas de generar ingresos para mandar a su familia. Ok. Ese sí es un tema que ha mutado, ¿no? O sea, también, ¿cómo te refieres a eso? Sí, porque, por ejemplo, ahora también están emigrando ya gente profesional que encuentran unos espacios de desarrollo. Por ejemplo, hubo un flujo muy interesante de enfermeras que atendían a las casas de adultos mayores. Y probablemente ahora, si se instalara una licenciatura en agricultura, tendría igual una aceptación muy interesante en Estados Unidos. Oye, y en este sentido, ¿tú de qué manera les puedes ayudar a los migrantes si eres diputado local, si ganas? Mira, hay muchas formas de poder ayudar. Empezar con las familias, que es donde puedes tener una ascendencia. Presumimos que las remesas son la principal fuente de ingresos del país, que nos aportan trabajadores migrantes, pero aquí no tienen ningún reconocimiento como trabajadores. Es decir, no tienen derecho a vivienda, no tienen derecho a ninguna prestación social, jubilación, etc. Entonces, ¿por qué no buscar mecanismos de aportación de los migrantes? De aportación.
No que el gobierno se los dé simplemente, sino que hay un mecanismo de aportación para construir... Puedan construir vivienda, puedan generar fondos de ahorro para sus pensiones. En Estados Unidos muchos trabajan de ilegales y entonces aportan impuestos con un nombre diferente. Entonces, aunque trabajen 10, 15 años, al final no estuvieron contribuyendo para una prestación social de jubilación o pensión, ¿no? Oye, también que tienes una propuesta sobre zonas económicas, declarar zona económica especial a Matehuala o la región. Sí, la gente pensamos que por ser una zona de semidesierto, pues estamos condenados a no tener una forma el auge económico. Y bueno, mira, ahora mismo con la guerra que está ya en tregua, pero de Israel y Palestina, pues cómo los israelitas cambiaron el desierto. Y como este estado, hay otros estados en México. Tú mismo hace un momento platicabas en Alemania cómo los campos que no sirven o no tenían aparentemente otra vocación son campos verdes, campos de extraordinario rendimiento. Lo podemos hacer aquí en esta región. El presidente Peña Nieto promulgó una ley de zonas estratégicas de desarrollo económico. El actual gobierno la ha suspendido, pero esto se puede hacer a nivel de Estado. ¿De qué se trata? Bueno, se trata que reunamos las condiciones que ahora tiene el altiplano potosino y veamos cómo apoyar, cómo estimular, si es a través de impuestos, si es a través de capacitación de personal, si es a través de financiamiento de zonas, de naves industriales, etcétera, si es a través de estructuras de comercialización, si es de turismo, si es de desarrollo de platería. Es decir, todo debe de empezar a partir de una planeación. La Cámara de Diputados del Estado estará obligada a diseñar un esquema que nos convoque a la gente del altiplano, que tengamos el ánimo de contribuir con ideas, con nuestros conocimientos, para ir encontrando las rutas más adecuadas para el desarrollo de esta zona del altiplano potosino. Tú lo decías, es difícil pensar que, y así parece que el altiplano está condenado al fracaso o a no ser próspero, pero tú sí crees que puede ser próspero. Mira, es posible. Sí, las zonas sobresalientes de desarrollo económico no tienen que ver necesariamente con selvas tropicales ni con o sea, tiene que ver con el talento y la cultura de su gente. Monterrey es un claro ejemplo, ¿sí? Un clima similar, fecha de fundación similar, etcétera, y está convertida en la capital financiera del país, ¿sí? Su ubicación, pues a lo mejor tenemos mejor ubicación nosotros que ellos. Su clima, pues tenemos mejor clima. Su precipitación pluvial nos llueve más a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, como lo hicieron ellos, generar conocimiento, generar asociaciones, definir proyectos, impulsar a los capitanes que se vayan desarrollando en cada región. Hagámoslo. Oye, esto también tiene que ver con quienes dirigen, ¿no? Elegir políticos que tengan una visión amplia, elegir políticos que sepan que van a gobernar. Las ciudades ya son son temas sofisticados, no es administrar un pueblo, ¿no? Es un tema sofisticado. También se necesita políticos que piensen así, ¿no? Mira, contrario a lo que ha dicho incluso el presidente de la República, gobernar, hacer política no tiene chiste. Bueno, eso, su apreciación, igual como lo planteas, es como ir al médico. Tú pones en manos de alguien que no sabe tu vida y tu salud. Bueno, ¿por qué entonces confiar en alguien que no sabe tu desarrollo económico, tu sustento en tu hogar, tu seguridad en las calles, la urbanización, la ecología, la educación, el deporte, la cultura? Pues tiene que ser en manos de gente que lo sepa hacer. Poncho,
Hace 3 años la gente creyó en Andrés Manuel López Obrador como el cambio, ¿no? Incluso priistas, panistas, gente que no votaba, mucha gente creyó en Andrés Manuel, pero ha sido, digo, lo dice en los medios, lo dice mucha gente, una decepción. ¿Qué fue lo que pasó, Poncho? ¿Cuál es tu lectura? Los panistas y priistas tuvimos mucha responsabilidad. Tuvimos dentro de estos partidos y dentro del gobierno gente que resultó ser indeseable. E internamente no tuvimos la capacidad de ser jueces y fuimos culpables por omisión, porque no hicimos nada. Entonces la gente decepcionada votó por lo que ella pensaba que era una esperanza, a pesar de que se advirtió y por voces muy reconocidas internacionalmente del riesgo que podríamos tener. Pero la gente votó con frases, con temas que seducían. Por ejemplo, les vamos a quitar la pensión a los expresidentes. Y se las quitaron. Pero ¿en qué le ayudó a los pobres quitarles 400,000 pesos cada mes? O vamos a vender el avión presidencial. O vamos a vender el avión presidencial. Ni se ha vendido, ni hay menos pobres, al contrario. Hay 10 millones más de pobres. O vamos a cerrar Los Pinos. O vamos a cerrar Los Pinos. Sí, lo cerró, pero se fue a vivir al Palacio. Digo, estuvo peor. Sí. O una serie de cosas. ¿Va a bajar la gasolina? Nunca bajó. Nunca bajó. Van a bajar los precios de la va a acabar la corrupción. Va a acabar la corrupción. Se incrementó. Sí. Se van a acabar la delincuencia. Se incrementó. Fíjate, cosas tan graves como revisar las estadísticas, y en este periodo del actual gobierno, comparado con el anterior de Peña Nieto y el anterior de Calderón, se ha decomisado 80% menos de droga que en estos otros periodos. ¿Qué significa esto? ¿Que ya no se produce droga? No. Significa que está circulando más libremente. Y ahora no lo vemos, pero en breve los hijos, los nietos de los mexicanos van a estar en graves problemas por consumo de... ¿Cuál es el riesgo de que Andrés Manuel, bueno, ya mucha gente ya se dio cuenta, otra no? ¿Cuál es el riesgo de que se refrende el voto en favor de Andrés Manuel? Primero tenemos que apostarle a que quienes hicieron ganar al actual presidente no fueron los 30 millones de votos, fueron 40 millones de omisos en ir a votar. Entonces ellos tienen ahora esa responsabilidad de salir y a votar, suponiendo que siga conservando su base electoral. Con esta base, nuestra nueva base de omisos, podríamos estar recuperando el gobierno. Pero hay mucha gente inconforme, muchísima gente inconforme. Yo creo que se va a recibir una gran sorpresa, a pesar de que la estrategia electoral del presidente, viendo que Morena estaba en graves riesgos, fue crear 7 partidos nuevos y que todos van con él, todos van con el presidente, buscando recuperar espacios, dividir a la coalición, etcétera. Esperemos que tampoco funcione, pero el riesgo mayor, es que con el ejército en las calles, con el dinero controlado por él, con el legislativo, con el judicial, en enero estarían convocando a una asamblea constitucionalista, cambiarían la constitución y López Obrador sería el nuevo dictador del país. La gente no cree eso, ¿verdad? Parece muy lejano. Como tampoco creíamos que pudiera llegar a suceder esto. De pronto va a ser que tus ahorros ya no son tus ahorros, que tu casa ya no es tu casa. Imitación de socialismo. Así le pasó a Venezuela. Decían, no va a pasar, no va a pasar y no va a pasar. Y les pasó. Y alientan a que los ricos van a ser pobres.
y esto seduce a una parte de población con pocos recursos. Bueno, si yo no tengo, tampoco tenga, que eso ha sido la política del actual gobierno. Entonces estamos en un momento definitivo para evitar eso, ¿no? Tremendamente. Si no logramos que esta elección se recupere la Cámara Legislativa, estamos en la lona. Sería el único contrapeso que podríamos tener. Creo que podríamos tener otro con la cercanía de Estados Unidos y los mensajes que ha mandado el actual gobierno de Estados Unidos son en el sentido de no permitiremos excesos. Oye, pero además también las instituciones que se construyeron los últimos 30 años, han resistido, ¿no? Digo, no todas, pero por ejemplo, en el caso del INE, sí. Lorenzo Córdoba es un ejemplo de que debe haber más hombres como él, ¿no? De ese tipo de héroes políticos. Yo cuando de pronto comento que digo, si estamos en la posibilidad de que esta sea la última elección libre en México, así como que mucha gente no lo cree. Como que decir, a ver, no puede ser. Pues no, pero se van a desaparecer los partidos, va a desaparecer el árbitro, el juez. Sí, ellos ya anunciaron una reforma electoral para acomodarla como ellos quieran. Así es. A su modo, como les convenga. Y lo más grave es, sí, con el ejército, sí con el legislativo de su lado, sí con el judicial de su lado y con el dinero de su lado. Por algo al ejército le ha dado tanto dinero, ¿no? Sí, sin duda, las aduanas, los puertos, los aeropuertos, la construcción, el Tren Maya, pero además está en todo el país. Aquí era inimaginable ver que se construyó una base operativa de la Guardia Nacional para albergar una cantidad enorme de guardias, que dices, ¿para qué? Para la seguridad de la ciudadanía, pues hay más delincuencia, hay más delitos, algo grave pueden estar preparados. Oye, Poncho, en tu eslogan dice, no les voy a fallar. ¿Por qué es tan importante decirle eso a la gente? Yo decía hace un momento que somos culpables por acción o por omisión. La gente ya no quiere los políticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir recuperando la credibilidad. Cuando yo digo no les voy a fallar, significa que voy a legislar, ojalá que pueda lograr la aprobación, en el tema de una serie de acciones que llevan ese propósito. Una, a los policías municipales o de cualquier nivel, o los guardias de policías privados o custodios, les exigen preparatoria mínima. Les aplican un examen de confianza, que es el polígrafo, para saber si tienen vínculos con delincuencia organizada o han cometido algún ilícito. Les aplican pruebas socioeconómicas, de dónde viene su dinero, bien habido o mal habido. Les aplican una prueba psicológica. Ya en estas épocas, de pronto la bipolaridad o este tipo de enfermedades ponen en riesgo las decisiones de los gobernantes. Y les aplican una prueba toxicológica. A los policías. A los policías. Pero luego, si no funcionan, pues les dan un contrato de 6 meses o 3 meses, según, y si no funciona, pues le dicen gracias, hasta luego. ¿Y por qué a los políticos no? Sí, claro. Bueno, hay diputados que nunca presentan una sola iniciativa, nunca participan en tribuna, nunca informan. Tenemos que informar. Sí, pero además hay algunos diputados que evidentemente tienen algún problema psicológico. Claro, se ve en sus actos, ¿no? Una persona normal no haría lo que hacen. Sí. Bueno, entonces tenemos que informar periódicamente a nuestros electores. ¿Qué estamos haciendo? Con su confianza, pero también con su dinero. Y tenemos que responder, tenemos que regresar a quienes nos dieron el voto para refrendar los compromisos que hicimos en campaña. O sea, quien gane tiene que ser otro tipo de político. Tiene que ser ya no es con el esquema anterior. No, eso ya no puede funcionar. Ya vimos que nos lleva a la debacle. Y una ley que nos obligue a cumplir lo prometido en campaña. Tenemos estados que ya la aplican, tenemos ejemplos internacionales, porque muchas veces se hace lo contrario para aquello
que se propuso en campaña. Una clara muestra es el presidente de la República. Nos habló de acabar con la corrupción y tenemos los más altos niveles de corrupción, por citar solo un ejemplo, pero igual nos vamos a... Subir el precio de la gasolina. No, igual nos vamos a las presidencias municipales, a las diputaciones, a las gubernaturas, y entonces, si no empezamos a corregir esto, llevamos un alto riesgo. Y de la mano podría ser revisar los temas de la ley de adquisiciones y el tema de las contralorías y supervisión de los recursos públicos. Oye, ¿y cómo ves a la gente? ¿Cómo la sientes? ¿Crees que le cayó el 20 ya después de 2 años? Mira, la gente, si tú le hablas de leyes, pues dice que bien, pero a mí no me importa tanto esto. Yo quiero saber cómo voy a resolver mi situación, cómo voy a conseguir trabajo, cómo voy a llevar la renta de mi casa, cómo voy a llevar el pan a mi familia, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, quienes participamos en la política, es resolver el tema económico. El PRI, el PAN, PRD tienen ya preparado un plan emergente de desarrollo económico y creo que es un buen plan y tendríamos que trabajar todos en ese sentido. ¿Tienes soluciones a sus problemas? ¿Tienes confianza en que sí? Sí, porque el problema económico siempre va de la mano de un problema político. Resolvamos el problema político y estaríamos resolviendo gran parte del problema económico. ¿Qué le dices a la gente del Distrito 1? ¿Qué municipios son los que lo integran? Son 8 municipios: Venado, Charcas, Villa de Guadalupe, Matehuala, Villa de la Paz, Cedral, Vanegas y 14. Que tenemos necesidad de, así como es nueva política, tenemos necesidad de pensar de manera diferente. Decía Einstein, lo que te lleva, no vas a superar la crisis si sigues haciendo lo que has venido haciendo. Entonces tenemos que sentarnos a planear. La planeación en esta época tiene que ser fundamental. ¿Planear para qué? Como lo hicieron los japoneses, cuando estaban derrotados, cuando estaban en crisis económica, cuando estaban arrinconados en el mundo geográficamente, ellos hicieron una planeación y definieron un rumbo. ¿Cuál fue su rumbo? Cuando uno le pregunta a un japonés cuál es la base de su milagro, ellos dicen Ishiban, Ishiban, Ishiban. Y en la traducción literal es ser los mejores. Entonces ellos dijeron, nosotros vamos a ser los mejores. Y son el banco más extraordinario, más grande del mundo, la universidad mejor del mundo, la fábrica de automóviles más grande del mundo y de motocicletas, ¿sí? El ingreso per cápita más grande del mundo. Es decir, Japón tiene en sus reservas lo que Estados Unidos debe, por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de la guerra para acá. Entonces, la planeación es una parte filosófica que te encienda y te apasione por una razón de ser, que te inspire, que te acuestes, te levantes con ese pensamiento, como ellos lo hicieron de ser los mejores, sin duda podrá irnos jalando. Y eso tenemos que hacer en el altiplano. Oye, Poncho, ¿no es necesario también convocar a los, en esta nueva, una vez que ya llegan al Congreso los nuevos políticos, convocar a la gente y hacerla que participe más de las cosas que están? Sin la participación social no vamos a hacer nada. Nada se hace, nada del cambio. Tenemos que ir de la mano. Tenemos que, lo que se haga, lo que se proponga, lo que se vota, tenemos que ir en consenso. Y la transformación real, yo cuando pienso en la transformación del altiplano, pues es de la mano de la sociedad. Jalarnos, ir juntos, soñar juntos, trabajar juntos. Sí se puede, Poncho. Sí se puede, por supuesto. Si no se pudiera, otros lugares, otras ciudades no lo hubieran hecho. Otro claro ejemplo de este ejercicio de planeación es Barcelona. Barcelona hoy está convertida en la ciudad modelo del mundo. Se juntó la sociedad, se reunió a planear, diseñaron calles, diseñaron aeropuertos, diseñaron jardines, escuelas, rediseñaron todo. Y hoy es una ciudad modelo y una sociedad modelo. Poncho, pues muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, mi Pablo, es siempre un verdadero honor
Espero que te platicar vaya contigo. bien, te conozco hace muchos años, que te vaya bien en la campaña y que estos sueños se hagan realidad. Confío que cuando a un sueño le llega su momento, nada lo detiene. Confío en mi sueño. Gracias, Poncho. Gracias, Pablo. Gracias. Pues buenas tardes, esta es la entrevista con el contador Alfonso Nava Díaz, candidato a diputado local por el primer distrito, por la coalición PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular. Buenas tardes.